Durante este tiempo de ayuno, uno del clamor más grande que nosotros teníamos con mi esposa era que haya un despertar, ¿verdad? Un despertar en la iglesia, un despertar en nosotros, un despertar en nuestra familia. Y cuando yo pienso en el despertar, inmediatamente conecto con la palabra avivamiento. Y avivamiento es eso. El avivamiento es un derramar del Espíritu Santo que trae una aceleración, una renovación a nuestra vida espiritual. Y por eso le puse este título, Clamor por un avivamiento. ¿Cuántos quieren clamar por un avivamiento en esta mañana? Para poder clamar vamos a entender el por qué necesitamos clamar y por qué un avivamiento. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Es un derramar del Espíritu Santo que trae aceleración y renovación a nuestra vida espiritual. ¿Y por qué necesitamos una aceleración, una renovación? Porque muchas veces, como pueblo de Dios, caemos en piloto automático. Empezamos a caminar nuestra vida cristiana por caminarla. Es decir, yo ya vengo los domingos al culto. ¿Por qué? Porque ya estoy acostumbrado, ya es un hábito para mí venir todos los domingos al culto. Además, aparte de eso, mi mujer, si no vengo al culto, se pone brava. Entonces, ¿qué toca? ¿No es cierto? Para los varones de pronto, ¿no? Algunos que aquí. No, es que si de pronto ya toca venir porque si no mis papás se enojan. Entonces empieza a hacer, ¿qué cosa? Una monotonía, un piloto automático. ¿No es cierto? Y es ese momento que nuestra vida necesita este aliento, este soplo del Espíritu Santo. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? ¿Cuándo? Escúcheme. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Y yo quiero que usted haga un examen en su vida en estos minutos, ¿ok? Va a hacerse un examen interno, ¿sí? Un examen interno si usted necesita o no necesita un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Número 1, cuando caemos en apatía espiritual. Cuando caemos en apatía espiritual. Ezequiel capítulo 12, versículo 2 dice: Hijo de hombre, tú vives entre los rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. ¿Está leyéndolo? Así. Porque son un pueblo ¿qué? Rebelde. ¿Qué es la apatía espiritual? La apatía espiritual tiene que ver ¿con qué? Con el endurecimiento de nuestro corazón. Cuando una persona endurece su corazón, dice, miren lo que dice Ezequiel, tiene sus oídos, pero tiene sus oídos, pero se niegan ¿a qué? A escuchar. Tienen sus ojos, pero se niegan a ver. Quiere decir ¿qué cosa? Su corazón se endureció. Y cuando el corazón se endurece, entonces necesitas ¿qué? Un soplo del Espíritu Santo que cambie esas circunstancias. Gente que ya no quiere escuchar un consejo. Gente que ya no quiere buscar un consejo, que piensa que puede vivir la vida como piensa, como quiere y a la manera que se le viene. Oiga, es impresionante algo, y yo veo hoy en los jóvenes que hay mucho de esto, porque los jóvenes hoy piensan que pueden conquistar el mundo, que se la saben todas. Cuando el papá le dice no vayas a esa hora, es peligroso, ay, usted qué sabe, y creen que se la saben todas. Y eso, por eso a eso se está refiriendo el profeta Ezequiel. Tienen oídos, pero se niegan a escuchar. Y eso habla de una dureza del corazón. Y lo que tiene que venir sobre nosotros es un soplo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea removido. Y de esa manera, ¿qué cosa? Poder escuchar primeramente a Dios. Y luego, ¿qué cosa? A las personas que Dios ha puesto en nuestro alrededor. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Ahí, ¿cuántos necesitan un avivamiento? ¿Cuántos reconocen que necesitan un avivamiento? Que se han vuelto quizás sordos, mudos. Ay, no, eso no es, perdón. No, es de ver y oír nomás, ¿no? Se han vuelto sordos, no escuchan, saben, miran lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Esa es una falta de presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es una falta de presencia de Dios en tu vida. Sabes que tienes que perdonar y no perdonas. Sabes que tienes que cortar relaciones que no están bien y no lo haces. Sabes que tu carácter debe ser transformado y no permites que el Espíritu Santo lo transforme. Sabes que debes servir y no sirves. Sabes que debes tomar decisiones de involucrarte más en las cosas de Dios y no lo haces. Sabes, el Espíritu Santo ya me empezó a hablar. Sabes que tienes un llamado y que has recibido dones y talentos, pero sin embargo prefieres estar sentado ahí y venir los domingos y sentarte aquí y luego olvidarte y alejarte de todo lo que Dios tiene contigo.
Hay gente aquí que está llena de dones y talentos que Dios le ha dado, pero porque no tienes un avivamiento en tu vida, los estás enterrando y los estás dejando morirse. Y no los estás poniendo, ¿qué cosa? Al servicio del que te los dio. ¿Cuántos necesitan un avivamiento? Ay, 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 empecé fuerte. ¿Están aquí? Ok, sé que estaban muertos. De dentro de mí gritaron, ya déjelos. ¿Cómo es ese meme? Ya déjalo, ya está muerto. Lo segundo, cuando necesitamos un avivamiento, escuche. Primero, ¿qué es? Cuando hay apatía espiritual. Número 2, cuando empieza a haber encubrimiento de pecados. Cuando empezamos a esconder pecados. Cuando empezamos a guardar y a esconder cosas. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La voluntad del Señor no es que vivamos ocultando pecados. La voluntad del Señor no es que vivas escondiendo y empieces a vivir una doble vida. Cuando empiezas a vivir una doble vida es cuando necesitas un soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a encubrir cosas y a mostrarte algo que realmente no estás viviendo, entonces ese es un camino directo hacia la muerte. ¿No me crees? Mira la historia de Sansón y Dalila. La Biblia dice que Sansón empezó a esconder y a esconder el poder de su fuerza. Escúcheme esto. Empezó a esconder y a esconder el poder de su fuerza, pero no pudo esconderlo para siempre. ¿Alguien está entendiendo acá lo que estoy diciendo? Hay cosas que no se van a poder esconder para siempre. Y en Jueces 16:20 dice: entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había, ¿qué cosa? Abandonado. Necesitamos un avivamiento en nuestras vidas cuando reconocemos que hay cosas que no están bien en nuestras vidas y en vez de trabajar en ellas, en vez de pedirle al Señor que nos ayude a romper esas cadenas, ¿qué hacemos? Lo ocultamos. Está bien con que nadie lo sepa. Es mi lucha, es mi batalla. Pero necesitamos entender lo que dice la palabra, que cuando nos acercamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para que reciban, ¿qué cosa? Oportuno socorro. Uno de los errores que cometemos como creyentes es que cuando nos equivocamos, en vez de correr hacia Él, corremos de Él. Y no entendemos que la forma para ser liberados de todas esas cosas en nuestras vidas es acercándonos al Señor. Porque hay cosas que en nuestras fuerzas no podemos y solo viene de Dios el poder romper con eso. Amén. Entonces lo segundo que si usted necesita, mejor dicho, si usted consciente o inconscientemente ha caído en una doble vida, ¿qué necesita? Un avivamiento. Algo que se remueva dentro de mí para yo poder decir: Señor, no quiero esto que estoy haciendo. No quiero esta vida, quiero algo diferente. Quiero algo distinto. Tercero, estoy yendo rápido. Tercero, necesitamos un avivamiento cuando nos falta amor por la gente. Cuando tú piensas solo en ti, con que mi familia esté bien, con que mi casa esté bien, con que mis hijos estén bien, con que mis finanzas estén bien, allá la iglesia, allá las otras personas. Hay que cada quien se haga cargo de la vida que tiene y de lo que ha decidido. Pero déjenme decirles que Dios nos llamó a nosotros no solo para estar sentados en una banca, nos llamó para ser la luz y la sal de esta tierra. O sea que aquel que no tiene un avivamiento en su corazón, no ama a la gente de afuera, no ama a las personas, no da su vida por los demás, entonces es una persona que está muerta en vida. Porque nacimos ¿para qué? Para servir. Dile al que está a tu lado: naciste para servir. Sirve pues entonces.
Necesitamos entender que necesitamos servir desde la casa, servir a nuestros hijos, servir a nuestra esposa, servir a nuestro esposo. Necesitamos entender qué cosa. Lo que dice la palabra en 1 Corintios 10:24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los. Lo que pasa es que cuando nosotros nos enfocamos, escúcheme esto, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nos olvidamos de los demás. Eso es egoísmo. Es que usted no sabe, pastor, ¿cómo quiere que yo me preocupe en los demás? Usted no puedo ni hablar. Usted no sabe lo que a mí me pasa. Yo sufro y lloro sin ti. No, ya me acordé, de ganas me hacen acordar canciones mundanas. ¿No? Y entonces empiezas a pensar en ti, en tu dolor, en lo que a ti te pasa, en lo que a tu familia le pasa, a lo que a ti te ocurre, y eso te lleva a la depresión. Pero cuando tú entiendes lo que dice este texto, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás, tú entiendes que cuando tú te preocupas por los demás, papá se preocupa por ti, por tus cosas. ¿Quién se preocupa por mí? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que puede obrar milagros, el único que puede cambiar la situación. Y aprendes a descansar en el Señor. Amén. O sea que preocuparse por los demás es un privilegio y también es una bendición porque te ayuda en tus propias luchas. Mire, anoche estuvimos en una conferencia en la noche y fue muy linda, muy hermosa, pero hay un par de cosas que me quedaron y decía, por ejemplo, él hablaba acerca de cuando Moisés subió al monte de Dios. Ustedes saben que subió a hablar con Dios y Dios le dio las tablas de la ley y toda esa historia. Y cuando Moisés descendió, dice la Biblia que bajó con qué cosa, que su rostro le brillaba. Le brillaba y decía, y la pregunta que hacía este pastor era, ¿por qué no bajó brillando Moisés todo el cuerpo? Si estuvo en la presencia de Dios. ¿O acaso es que estuvo en la presencia de Dios así? Tipo, se acercó al sol. No. No, la Biblia dice que él estuvo en la presencia de Dios. ¿Por qué por qué el brillo no estuvo en todo él? O por último, ¿por qué no estuvo solo en la cara? ¿Por qué no hizo que brille su mano? O su pie. ¿Por qué su rostro? Porque es el único lugar el que no puedes ver si no tienes un espejo delante de ti. Porque si el brillo estaba en la mano, él podía ver. Él puede podido ver y dice, ya tengo el poder. ¿Sí o no? Claro, porque ya podía ver en sus manos que algo había pasado. En su pie. Tengo un pie ungido. Una patada ungida puedo dar. Ya. No. Brilló su rostro. Y cuando descendió, él no sabía, dice la Biblia, que su rostro brillaba. ¿Quién se lo dijo? El pueblo. El pueblo fue que cuando él bajó, todo el pueblo dijo, ¿qué te pasó, Moisés? ¿Y él qué? ¿De qué? ¿De qué hablan? ¿Qué pasó? Tu rostro está brillando. Y ahí se enteró de lo que Dios había hecho en él. Es decir, lo que estoy tratando de enseñar esta mañana es que cuando tú dejas, o más bien dicho, cuando tú te preocupas en los demás, quitas tu enfoque totalmente de ti mismo. Quitas tu enfoque de ti y empiezas a hacer algo por los demás, porque es Dios quien te impulsa a amar a la gente.
Es Dios quien te impulsa a moverte en ayudar, en ver cómo puedes ayudar a los demás. Y dejas de estar tan enfocado en ti, en tus problemas, en lo que a mí me pasa, en lo que no sé qué. Y dejas de ser esa persona encerrada, ensimismada. Y empiezas a ver que Dios puede obrar de una manera diferente a la que tú estás mirando en tu vida. Amén. Tercero, ¿cuándo más necesitamos un avivamiento? ¿Cuántos? Voy 2, ¿no? ¿Ya voy 4? Bueno, miren, tremendo. Entonces, de los 4, ¿cuántos necesitan un avivamiento por las 4 cosas que están pasando acá? Amén. Amén. Listo, ok. Entonces, ¿qué? Puntos 5, 10, 15. Ustedes saben ya. 4, dicen. Dice, otro punto cuando necesitamos avivamiento, cuando hay falta de perdón, resentimientos o enojos en el corazón. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento cuando empezamos a guardar cosas en nuestro corazón. Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Oigan, yo podía sacar una prédica de este versículo. Cuídense. Primero, dice, porque de recibir la gracia de Dios, cuando nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Eso es la gracia de Dios. Es lo que está diciendo. Si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no te perdonas, yo te voy a perdonar. Ahora, ¿qué más dice? Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa. El resentimiento, la amargura es venenoso. Puede destruir, matarte. Pero no solo puede matarte a ti, sino que puede matar a otros. Cuando tú sueltas palabras porque estás herido, porque estás herida, puedes estar contaminando y dañando a otros consciente o inconscientemente. Y lo último que me llama la atención en este versículo dice, la cual los trastorne. Cuando una persona está herida, puede estar trastornada, puede actuar de una manera que no es su esencia. Tomar decisiones equivocadas porque estás trastornado. ¿Por qué? Por tu dolor. ¿Cuántos necesitan un avivamiento? Ya ore, pastor, ya ore. ¿Cuándo más necesitamos un avivamiento? Cuando hay orgullo, altivez y autosuficiencia. También necesitamos, ¿qué? Un avivamiento. Efesios capítulo 3 del 1 al 2. Amén. ¿Cuántos quieren recibir un avivamiento del Espíritu Santo? Ahora, para eso necesitamos crear un ambiente. Un ambiente para poder ver ese derramar del Espíritu Santo. Porque el avivamiento nos despierta de un sueño espiritual. Pero ese avivamiento no viene solamente porque vengamos aquí a la iglesia. Ese avivamiento va a venir cuando el Espíritu Santo se pasee en este lugar y encuentre corazones que digan, yo quiero ese avivamiento, yo quiero que me llenes, yo quiero que me sanes, yo quiero que cambies mi manera de pensar, yo quiero. Y reconozco que estoy viviendo una doble vida, reconozco que estoy orgulloso, reconozco que estoy herido, reconozco que está mi corazón endurecido, no escucho consejo. Necesito un avivamiento. El Espíritu Santo va a venir sobre aquellas personas que hoy puedan decir, yo reconozco que quiero, reconozco y quiero ese avivamiento en mi vida. Salmo 85 del 1 al 7 dice, escuchen, Señor, tú derramaste bendiciones sobre tu tierra, devolviste el bienestar a Israel, perdonaste la culpa de tu pueblo, sí, cubriste todos sus pecados, contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos la salvación. ¿Por qué les leo este texto? Porque este texto está escrito justamente en medio de que el pueblo de Israel está esclavo en Babilonia. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, estaba en cautiverio en medio de Babilonia. Y este es un clamor del pueblo. Este es un deseo del pueblo que está diciendo,
por favor, sácanos de este cautiverio. Sácanos de estas ataduras. Por favor, libéranos. Por favor, necesitamos un despertar. Por favor, avívanos. Aviva nuestro corazón, aviva nuestras emociones, aviva esa pasión por ti. ¿Cuál es el ambiente propicio para el avivamiento? Es reconocer que muchas veces estamos esclavos a muchas cosas y que el único que nos puede liberar es el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo, pero sobre todo necesitamos clamar. Por eso le puse este título del mensaje: clamor por un avivamiento. No necesitamos solamente, bueno, Espíritu Santo, obra en mí, oh, abrázame, sáname. Necesitamos un clamor para decirle: Espíritu Santo, de verdad, no quiero que esto pase como un evento más. Mire, para muchos estos 21 días ha sido transformador. Arrancamos ahora con Mañanas Milagrosas. Hace ya 2 semanas. Sí, ya damos 2 semanas con Mañanas Milagrosas. Ya ha sido espectacular, ha sido un mover de Dios impresionante. Hemos podido ver, ¿cuántos han podido ver la mano de Dios a través de la oración? Hemos visto testimonios. Mire, escuche los testimonios que han venido. Tremendos testimonios de Mañanas Milagrosas. Una familia me llamaba ayer y me decía: pastor, mire todo lo que está pasando en mi vida, es impresionante. Yo, ¿qué pasó? Dice: pastor, mi esposo le van a operar. Pastor, mi hijo se partió la cabeza. Mi otra hija está enferma y yo no sé, me siento deprimida. Y me decía, yo así: ¿ese es tu testimonio? Sí. Y esta persona me dice: ¿y sabe qué, pastor? Todo esto empezó en mi vida a raíz de Mañanas Milagrosas. Usted escuchará, yo estoy diciendo que ha sido algo poderoso lo que Dios está haciendo a través de Mañanas Milagrosas. Y es que cuando empezamos Mañanas Milagrosas, inmediatamente empezó una batalla espiritual. Yo no sé si usted ha visto la mano de Dios en algunas cosas buenas de su vida, pero yo le puedo decir que a raíz de Mañanas Milagrosas han sido batallas impresionantes. Siento que estamos enfrentando a las mismas tinieblas. ¿Y sabes por qué es? Lo dije en el anterior culto, no le digo, esto pueden hacer hasta hashtag. Lo que pasa es que te estás levantando temprano a buscar de Dios y el diablo se está levantando igual de temprano a atacarte a ti. Antes no, tú dormías hasta las 10, a las 10 también se levantaba él. Relajado. Ahora a este pastorcito se le ocurre llamar al pueblo a las 5:30 a orar. Pues yo también me voy a levantar temprano a atacarlos. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Estamos en plena guerra. Resiste, iglesia, porque el momento en que el diablo vea que nosotros no somos de los que retrocedemos, en ese momento él va a irse, va a alejarse, y la gloria de Dios visitará tu casa, y la gloria de Dios visitará tu familia, y la gloria de Dios visitará. Así es que no te preocupes si estás empezando a orar y tu hijo se puso más rebelde. No te preocupes si empezaste a orar y el hogar está peor que antes. No te preocupes si empezaste a orar y parece que el negocio en vez de avanzar está deteniéndose. ¿Sabes qué? No te preocupes. Eso es una respuesta del Señor. No te preocupes, ¿sabes por qué? Porque Dios está empezando a sacar a la luz. Está empezando a sacar a flote las cosas. ¿Para qué? Para poder luego sacarlas completamente. Amén. Necesitas seguir clamando por ese avivamiento. ¿Qué necesitamos para poder experimentar este avivamiento? Número 1, arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero.
Apocalipsis 2:5 dice: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Enseñaba en esta semana a alguien y les decía yo, hay una diferencia entre etiquetas, entre etiquetar y confrontar. ¿Ok? La primera reunión que tuvimos de ADN, ustedes recordarán, los que son parte del ADN, yo les decía que una de las cosas que necesitamos hacer como iglesia es no etiquetar. Porque cuando tú etiquetas a una persona, inmediatamente bloqueas el relacionarte con esa persona. Es decir, si tú dices, es que yo no me llevo con esa chica porque es hecha la fiu fiu. Eso es una etiqueta. Ese hermano es bravísimo. Yo le conozco. Bravo. Al esposo usted le dice, no te lleves con esa chica. Es loca. Es loca, yo le veo, es coqueta. Loca, coqueta. Ajá. Pero mire lo que pasa acá en el libro de arrepentimiento, en el libro de Apocalipsis. Dice, o el versículos anteriores, Dios empieza a confrontar. Repita conmigo la palabra confrontar. Dios empieza a confrontar porque le dice, conozco tus obras, conozco tu buen trabajo, conozco lo que haces, que es espectacular. Eres una máquina en todo lo que haces. Y lo confronta y le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuélvete a mí, vuélvete y haz las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de todo del lugar de entre las iglesias. ¿Sabe cómo se llama eso? Confrontación. ¿Sabe qué necesitamos en nuestra vida, iglesia? Gente que nos confronte. ¿Sabes qué necesitas en tu vida? Gente que te confronte con la verdad. El verdadero, la Biblia dice en Proverbios que las heridas del amigo, no, lo voy a parafrasear, no lo tengo ahorita claro, pero en pocas palabras lo que dice es que mejores son las heridas del amigo que las caricias del traidor. O sea, es preferible a alguien que te ama y que te confronta y que te dice la verdad y que te dice hasta cuándo vas a hacer con esto. Esto no está bien, esta vida no está bien, esto que estás actuando no está bien. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nos choca la gente que nos confronta. No nos gusta la gente cuando nos confronta. No nos gusta que nos digan que algo estamos haciendo mal. Porque nace ¿qué cosa? Nuestro ego, nuestro orgullo. Y no hay nada más poderoso, no hay nada más, escúchame iglesia, no hay nada más grandioso en amor que la confrontación. La expresión más hermosa del amor es que alguien te confronte con la verdad. Te duele, claro, porque le duele a tu ego, le duele a tu orgullo, a tu autosuficiencia. Pero cuando alguien te confronta con la verdad, escúchalo, es porque te ama. Amén. Mi esposa les ha dicho a mis hijos algo constantemente. Y siempre les dice, hijos, Dios me puso a su lado. Me permitió acompañarlos en su vida. ¿Para qué? Para amarlos, para apoyarlos, pero también me puso al lado suyo para confrontarlos. También me puso al lado suyo para estorbarles. Y mi esposa siempre les dice, hasta el día en que cierre mis ojos, hasta el día en que mis ojos se cierren, yo los voy a confrontar con el pecado. Papá, mamá, esa es nuestra labor. Aunque a veces ellos sean, como dice la Biblia, tienen oídos pero se vuelven sordos, tienen ojos pero no ven. Pero tu labor no es aplaudirles del pecado.
Es que no quiero problemas. Es que no quiero discusiones. Tu labor es confrontar al pecado en tu casa. Si lo cree, dele un aplauso al Señor. Si no, amén. La confrontación es una de las mayores muestras de amor. De verdad se lo digo. Así que déjese confrontar. Primero por Dios. Esta mañana usted va a ser confrontada por Dios. Usted va a ser confrontada por la presencia de Dios. Usted está escuchando y usted está diciendo, sí, el pastor, sí, ese mensaje parece que ha escrito alguien, le ha chismeado al pastor, que yo ando así medio en piloto automático. Hace un rato nos dijeron eso, ¿verdad, mi amor? Salimos un ratito a saludar a unas personas que vinieron acá. Entonces fue chistoso porque apenas me vio. Ay, pastor, usted sí que es terrible. Y yo, ¿qué? Es que parece que todito le cuentan a usted. Ese mensaje fue para mí, yo soy la del... Ajá. Levante su mano a los que Dios les está hablando en esta mañana. Eso, gracias a Dios. Amén, denle un aplauso al Señor bien. Uf. Necesitamos ¿qué cosa primero? ¿Para qué? Para experimentar ese avivamiento del Señor, arrepentimiento. Segundo, humildad. No puede el Espíritu Santo moverse si tú no eres humilde para dejarlo moverse en tu vida. Si tú no eres humilde para poder decir, Señor, en verdad, necesito un despertar aquí en mi vida, no va a pasar nada. Salmos 32:5, finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Algo ocurre, escucha iglesia, algo pasa, algo ocurre. Cuando tú humildemente te acercas al Señor y le dices, Señor, estoy roto, soy un desastre, llevo una doble vida. Algo ocurre. Y no ocurre que Dios coge un piedrazo y te dice, ¿qué me haces en mi iglesia, hipócrita? ¿Qué has metido aquí? Aquí a Restauración Familiar, mis hijos preciosos, todos son santos. ¿Qué haces aquí tú, pecador? Eso no pasa. Algo pasa poderoso cuando nos despojamos de todas esas mentiras y dejamos que humildemente el Espíritu Santo entre y hoy tú le puedes decir, Espíritu Santo, muévete aquí. Muévete dentro de mí. Hay cosas que yo ya no puedo hacerlo. ¿Sabes? La Biblia dice, sean santos, como yo soy santo, dice el Señor. ¿Escuchó eso? Te pregunto esta mañana, ¿tú puedes vivir ese versículo? Sé santo, como yo soy santo. ¿Tú puedes vivir eso? Escucha, lo que te estoy haciendo ahorita, esta pregunta, ¿sabes qué es? Confrontación. Te estoy preguntando y a algunos les estoy mirando a los ojos. ¿Tú puedes ser santo como el Señor es santo? Algunos no saben ni qué responderme. Yo les veo así como... Y muchas veces, ¿sabes cuál es nuestro error? Que intentamos ser santos como el santo. Y lo intentamos. Y entonces empezamos a decir, uy, ya, ahora sí, voy a dejar esto, voy a cambiar esto, voy a quitar esto, porque tengo que ser santo como el Señor es santo, tengo que ser santo, tengo que ser santo, tengo que ser santo, tengo que ser... Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que llega un momento en que te das cuenta que es imposible. ¿Y por qué Dios, escúchame? ¿Por qué Dios dijo, sean santos como yo soy santo? ¿Por qué Dios también no dijo, porque ojo con esto, la santidad es una cualidad que tiene Dios? ¿Estamos acá? Otra cualidad que tiene Dios es que es omnipresente, que está en todo lugar.
Porque Dios no dijo, sean omnipresentes como yo soy omnipresente. Hay algo que Dios dijo, ¿qué cosa? Sean santos como yo soy santo. Cuando el Señor está diciendo es que esta cualidad, esto es mi naturaleza, es mi esencia. Y ustedes no van a poder vivir mi esencia lejos de mí. Ustedes no van a poder ser santos si viven lejos del único que puede ser santo. Ustedes necesitan mis fuerzas para poder caminar en esa santidad. Entonces, la santidad, escúcheme, la santidad no tiene que ver con un cúmulo de cosas morales que uno tiene que hacer para parecer santo. La santidad tiene que ver con ¿qué? Con decidir humildemente acercarme a Él y decirle: Señor, que tu santidad venga sobre mí. Y cuando la santidad del Señor se impregne en nosotros, entonces empezamos a amar lo que Dios ama, empezamos a hablar como Dios quiere que hablemos, pero no es algo forzado, sino es algo natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios toma gobierno sobre nuestra naturaleza. Digan amén si entendió esto que acabo de decirle. Denle un aplauso. ¿Cuántos quieren vivir esa santidad del Señor? ¿Me ayudan con el piano, chicos, por favor? Me dan llamando a los chicos del piano. Y necesitamos, ¿qué cosa? Para también recibir este avivamiento del Espíritu Santo, necesitamos fe. Fe. Fe para creer que si yo se lo pido, Él me puede dar. En Juan dice: ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo si se lo piden. ¿Escuchó eso? Si se lo piden. Hoy es un día para pedir, pero no para pedir cosas. Hoy es un día para pedir: Espíritu Santo, ven acá, ven aquí. Vengo de 21 días intentando acercarme a ti. Vengo de 21 días que al principio quizás fue un sacrificio, al principio fue muy duro, pero conforme fue pasando el tiempo se me hizo más sencillo, más fácil. Pero no porque ya solo me haya acostumbrado, sino porque sé que cuando vencí la parte difícil, el Espíritu Santo empezó a llenarme. Y por eso, lo que al principio parecía difícil, luego ya no fue tan difícil. No por mis fuerzas, sino porque el Espíritu Santo, en ese vacío que yo fui dejando quizás de alimento, el Espíritu Santo empezó a ocupar ese lugar. Entonces necesitas creer que si tú le pides al Señor de todo tu corazón, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a operar un milagro impresionante. Lo que no has podido dejar, lo que no has podido sanar, lo que no has podido perdonar, yo creo que esta mañana va a ocurrir un milagro. Tú viniste por un milagro esta mañana, o viniste por piloto automático. ¿Cómo vienes cada domingo a este lugar? ¿Vienes de este lugar con expectativa de lo que Dios te va a hablar? ¿O solo vienes porque simplemente esto es parte ya de tu horario? Un encuentro con el Espíritu Santo te cambia la vida. Un encuentro real con el Espíritu Santo puede hacer que todo se transforme alrededor de ti. Este predicador que les digo anoche, muy buena palabra, muy lindo, pero una de las cosas que me llamó la atención y que el Espíritu Santo me dijo: ojo a esto, ponga atención a esto. Cuando él contó su testimonio, él dijo: miren, hermanos, es brasileño, dijo: mi queridos hermanos, eu quero falar com você de meu testemunho. Yo hablo portugués también, por si acaso. Se ríe. Nada cree esta gente, hombres de poca fe. Y dijo: mire, él no se dio cuenta, quizás él estaba contándolo como normal, pero para mí fue algo que el Espíritu Santo me dijo: mira, escucha esto. Y él dijo así:
En el 2012, yo tengo un encuentro con Jesús. 2012. Tengo un encuentro con Jesús, me invita una chica que me gustaba en el trabajo, me invita a la iglesia, ella me gustaba a mí, yo no fui por Jesús, fui por ella, dijo. Como muchos han de estar aquí. ¿Ya? ¿No? Y dice que fue y 2012. 2013 me bauticé. 2014 estaba acabando mis escuelas de formación. Escucha esto. 2016 estaba empezando a liderar un ministerio juvenil. 2019 estaba siendo líder global del ministerio juvenil. Es decir, empezó a ser líder de todo Brasil. 2019. 2021 pasa a ser líder global, mundial, de todos los ministerios del mundo de la iglesia a la cual él pertenece. Y 2022, que fue el año pasado, decía, fui ungido ya como el pastor global de todas las iglesias que están fuera de Brasil. Es decir, 2012 empieza su transformación, 2022 está influenciando en las naciones. Está viajando por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Y yo estaba sentado escuchándolo. 10 años. Y estaba cumpliendo el propósito para el cual había nacido. Habemos muchos que llevamos 10 años en la iglesia y no logramos salir del chisme. Llevo 10 años y es que no logro dejar la masturbación. Y es que no me recupero. Es que nuestra relación, o sea, pastor, verá, llevamos 15 años en el Señor, pero nuestra relación es así, verá, es un va y ven. A veces estamos bien y a veces estamos mal. Llevamos 30 años de casados. ¿Sabes por qué es eso? Porque no te has rendido al Espíritu Santo. Porque cuando te rindas al Espíritu Santo, oh Señor, no imaginas ni siquiera lo que el Espíritu Santo puede hacer con tu vida. Yo siento la presencia de Dios mientras estoy profetizando esto. Ni siquiera imaginas dónde estaría tu vida hoy si hace 5 años hubieses decidido ya entregarte todo a Él. No imagino cómo estaríamos como iglesia si una iglesia se decidiera rendir al Espíritu Santo. Estoy seguro que seríamos una iglesia, pero que estuviera trastornando toda esta ciudad. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque yo no me he rendido aún todo lo que debería rendirme ante Él. Porque usted no se ha rendido todo lo que debería rendirse ante Él. Y por eso necesitamos ese avivamiento. Pastor, no es así, no es con todos. Oiga, yo voy a la Biblia y veo que todos los que tuvieron un encuentro con Jesús, todos los que tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo, que se rindieron completamente, el Señor los llevó a niveles pero impresionantes. ¿O no? ¿O no fue así con Saulo de Tarso? Que mataba a cristianos, que consentía el asesinato de cristianos y que 3 días después estaba siendo uno de los discípulos más transformadores de la historia. 3 días después de haberse encontrado con Jesús, Saulo de Tarso se estaba convirtiendo en el apóstol Pablo. 3 días después, no 2 años, no 3 años, no 5 años, no 10 años, 3 días después del encuentro con Jesús, Pablo estaba predicando al mundo entero.
¿O no fue así con la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús en el pozo y Jesús le dijo: dame de beber? Y luego le dijo: si entendieras quién te está pidiendo de beber, tú le dirías. Y le dio de beber del agua que nunca más volverías a tener sed. Y la mujer samaritana le dijo: Jesús, yo quiero ir contigo. Y él le dijo: no, porque Samaria necesita una mujer llena del Espíritu Santo que trastorne este lugar. ¿O acaso un Zaqueo no le dijo: Zaqueo, bájate de ahí del árbol? Todo el mundo te ve mal, eres un desastre, bájate, hoy comeré en tu casa. Minutos después, Zaqueo le estaba diciendo a Jesús: dime qué tengo que hacer. Dime qué tengo que hacer, porque yo ya no quiero ser el mismo. Te conocí ahora, mi vida tiene que cambiar para siempre. Un Pedro, un Juan, un Simón, un Natanael, que luego fue Bartolomé, uno de los discípulos de Jesús, el cual se quedó impactado cuando Jesús le dijo: mira, tú estabas acostado allá lejísimos, yo no te veía, pero estabas allá. De hecho no te veía, pero Dios conocía todo. Estabas acostado debajo de esa higuera. Y cuando Jesús le dijo eso, el hombre dijo: wow, realmente eres el Hijo de Dios. Realmente eres el Hijo de Dios. Y en ese momento, Natanael: yo te sigo, Jesús, hasta el final. Cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu vida, algo se transforma para siempre, para siempre. Y por eso este cierre de este ayuno tiene que ser un cierre. ¿Con qué? Con llenura del Espíritu Santo. Yo pregunto otra vez: ¿cuántos quieren esa llenura del Espíritu Santo? Sí, no va a pasar. No va a pasar si no tienes hambre. No va a pasar si hoy no tienes humildad. No va a pasar si dejas que todos los conceptos que están aquí te frenen. Hoy yo no sé qué vaya a hacer el Espíritu Santo, pero hoy Él va a moverse como Él quiera. ¿Estás listo? Ponte de pie. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, hoy tú estás aquí porque el Espíritu Santo quiere llenar tu vida de una manera única y especial. Oh Espíritu Santo, ven a este lugar. Empieza a moverte, empieza a pasearte en este lugar. Empieza a orar. Espíritu Santo, más. Santo, Santo, Espíritu Santo, más. Espíritu Santo, más. Crece. Crece en este lugar. Para que haya un mover del Espíritu Santo necesita haber arrepentimiento. Y yo empecé diciendo que necesitas darte cuenta que estás en piloto automático. Que tu corazón se ha endurecido y por eso has caído en apatía, ya no escuchas. Ya no puedes ver lo que Dios tiene para ti. Te fastidia que alguien te confronte, te diga las cosas. Crees saber más que todos. Oh Espíritu Santo, empieza a moverte. Trae arrepentimiento a este lugar. Más.
es el Espíritu Santo que empieza a hablar contigo. Ya no encubras más tus pecados. El Espíritu Santo está empezando a confrontar tu vida. No te asustes de lo que le está pasando a la otra persona. Si la ves llorar, concéntrate en ti. Deja que el Espíritu Santo te confronte a ti. Les dije que la mayor muestra de amor es cuando alguien te confronta. La iglesia, más que un lugar, es mi hogar.